La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Buenas noches, amigos, bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Hoy quien les habla, Ariela Ahogando, les tenemos un invitado especial, Juan Alberto Liranzo, bienvenido. Muchísimas gracias, Ariela, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, esta emisora, muy complacido también de estar aquí en este programa de Familia en Familia, un nombre muy apropiado, porque es un programa que se encarga fundamentalmente de hablar de eso, de la familia, desde un enfoque evidentemente cristiano, lo cual también siempre es muy importante. Así es, y nosotros estamos felices de recibirte aquí. Como es de costumbre, pues vamos a poner el programa de hoy en manos del Señor para que sea Él quien ministre este tiempo y sobre todo que sea de edificación para quienes nos escuchan. Ustedes también saben que es deber, ¿verdad?, que nos acompañen en oración, ya sea que estén en sus casas, que estén conduciendo, que estén de camino, donde quiera que se encuentren, pues es importante que podamos unirnos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amante Dios, te damos las gracias por este día, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Bendice a todas las personas que nos escuchan. En tus manos ponemos el contenido que hemos preparado para hoy, para que seas tú quien pongas en el corazón de cada una de las personas, pues esa intención de poder cumplir tu palabra, un corazón abierto y humillado ante ti, y que puedas tú, Señor, utilizarnos como instrumento de todo lo que tú quieras, por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a una pausa musical y volvemos. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve
está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Bien, y estamos de vuelta. Lo prometido es deuda. Entonces, le comentábamos al principio de que tenemos un contenido de verdad maravilloso. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando mencionamos de qué se trata. Es la obra salvífica de Dios. De Jesús. La obra salvífica de Jesús. Es el invitado. Sí, así es. El invitado que tenemos hoy, Juan Alberto Liranzo, pues nos va a hablar sobre este tema. Y Juan Alberto, ¿por qué la obra salvífica de Jesús? ¿Por qué este tema? Bueno, por el tema lo pusieron ustedes en la invitación y nosotros vinimos a hablar sobre eso. Sin embargo, debo confesar que hablar un poco de la obra de Jesucristo en la humanidad, en el mundo, en la historia, no es tan fácil. Porque Jesucristo puede ser analizado desde diferentes perspectivas. Uno puede analizar a Jesucristo como personaje histórico, pero igual uno puede también pensar en Jesús como el personaje que es, Dios en la tierra, como lo ven los cristianos. Pero también se le puede dar un enfoque a Jesucristo desde el punto de vista filosófico, y se le puede dar un análisis al Señor Jesucristo desde el punto de vista humanístico. O sea, Jesucristo prácticamente lo abarca todo como un personaje histórico. Y fue tanto su impacto, fue tanto lo que influyó en la humanidad, que sencillamente se ha constituido en el Salvador del mundo.
salva al género humano desde el punto de vista, como hemos dicho, moral, pero también salva al género humano desde el punto de vista espiritual. Por tanto, yo espero pues satisfacer un poco las perspectivas que se pueda tener con este tema, porque de verdad que es un tema bastante amplio. Nosotros escuchamos la obra salvífica de Jesús y tal vez nos podemos remontar a muchos años atrás, ¿verdad? De cuando Jesús vino al mundo, Dios se hizo hombre para salvar a su pueblo. ¿Cómo crees que hoy día nosotros podemos honrar esa salvación, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros? Bueno, la respuesta a esa pregunta nos la da el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios, cuando Él establece, en varios pasajes, por ejemplo, Él establece en uno de esos que su padre y su madre son verdaderamente las personas que hacen su voluntad. Por tanto, el Señor Jesucristo nos manda a hacer la voluntad de Él, la que Él ha establecido en sus múltiples prédicas, y por supuesto en el cumplimiento de los 10 mandamientos, para honrar lo que es su obra. Pero para entender, como decíamos al principio, qué ha significado Jesucristo para la humanidad, tenemos que contextualizarlo para que entendamos, porque muchos cristianos, nosotros a veces siendo cristianos, no entendemos todavía ni siquiera la importancia que tiene Jesucristo para el mundo. Porque vemos al Señor Jesucristo como es, o sea, sencillamente entendemos que Jesucristo es la encarnación de Dios en la tierra, vino para salvar, redimir los pecados, morir por nosotros, y a través de su sacrificio, a través de su pasión, pues darnos salvación espiritual. Y Jesucristo es eso, ciertamente, pero Jesucristo tiene una influencia que yo diría hasta casi indescriptible. Tú no puedes medir a Jesucristo de parámetros puramente humanos. Y por eso tenemos que contextualizarlo. Fíjate, cuando Jesucristo nace, Jesús nace en una época histórica donde el mundo estaba básicamente dominado por lo que todos conocemos como el Imperio Romano. Roma en su historia había evolucionado desde ser una Roma monárquica, que fue como inició con la famosa historia de la mitología romana de Rómulo y Remo, pero que realmente Roma lo que era básicamente tribus de la península itálica que posteriormente pasaron a evolucionar como sociedad y constituirse en monarquía. Entonces, después de la monarquía se dio paso a la República de Roma, que termina con el primer triunvirato de Julio César. Y a partir de ahí, pues, Roma tuvo el primer emperador, Augusto, que su nombre era Octavio, quien fundó fundamentalmente al Imperio Romano. Los valores morales y éticos que existían en el mundo en ese entonces eran pues los valores que había impuesto Roma como imperio. Sin embargo, Roma tenía una particularidad. Roma como imperio dominaba los pueblos, y los pueblos que dominaba solía respetar sus creencias y sus religiones. Por ejemplo, cuando Roma domina Egipto, aunque pasó a ser una especie de demarcación de Roma, lo cierto es que Egipto mantuvo su mitología. Por eso es que la riqueza cultural de Egipto nos llega a nuestros días, porque Roma, a pesar de haberlo dominado, mantenía o respetó su riqueza cultural. Todos los pueblos entonces que estaban fuera de la jurisdicción romana como imperio eran llamados bárbaros. Por tanto, no existía cabida para otro poder, para otra forma de pensar que no fuera la que Roma imponía o la que Roma permitía que estuviese establecido en el mundo. Es en ese contexto que en una pequeña localidad es que nace Jesús. Nadie pensó en ese momento, ni su propio pueblo, los judíos, pensaron que Jesucristo podía ser la persona llamada a salvar no solamente a los judíos, sino a salvar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era la antítesis de lo que se estaba esperando del Mesías. El pueblo judío, que aunque no existían los judíos como Estado, porque recuérdate que el Estado de Israel nace recientemente, pero el pueblo judío, desde el punto de vista religioso y cultural, que guardaban las enseñanzas de Moisés, no esperaban que el Mesías fuera el prototipo de hombre
que vino a ser Jesucristo. Ellos esperaban un guerrero, ellos esperaban un político de influencia, ellos esperaban una persona poderosa que fuese capaz de desafiar al Imperio Romano y de alguna forma pues desplazar al Imperio Romano para sobreponer al pueblo judío en el poder, ¿por qué no?, político y social de la época. Sin embargo, Jesucristo cuando nace realmente todo lo contrario a lo que se estaba esperando. Jesucristo nace en Belén, nace en una situación muy humilde. Recuerden lo que dice la palabra, nace en un pesebre de padres anónimos, de padres humildes, y que pues sencillamente no se esperaba. De Jesús tenemos muy poca información de cómo él vino a desarrollarse y cómo él, digamos, se formó en sus años mozos. No se sabe nada de Jesús, de qué hizo en su adolescencia. Tampoco se sabe nada de Jesús respecto a lo que hizo en su juventud temprana hasta los 30 años. Sí, la Biblia nos da algunos, digamos que, algunos matices de cómo pensaba Jesús y qué hacía Jesús en su niñez y por qué no en parte de su adolescencia. Recuerden, por ejemplo, el pasaje bíblico donde Jesús aparece en el templo hablando con los escribas y con los entendidos. María duró buscándolo 3 días. Luego aparece, se encuentra con Jesús siendo un niño y le pregunta: hijo, ¿por qué nos haces eso? ¿Por qué te desapareciste? Y Jesús tenía en ese entonces, relata la palabra, como 12 años. Y Jesús dice: madre, ¿no sabes que acaso tengo que estar pendiente de las cosas de mi Padre? Entonces esa es la única referencia que tenemos de Jesús en la Biblia respecto a lo que él hizo en su vida hasta los 30 años. Existen sin embargo intelectuales que han escrito libros para analizar lo que pudo haber hecho Jesús hasta los 30 años. Por ejemplo, hay quienes piensan que Jesús pudo haberse formado con los esenios, que era una agrupación también religiosa que creían en un Dios único, que es nuestro Dios, el Dios Padre, y que con ellos Jesús aprendió fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la cultura de un Dios único. Pero lo cierto es que esos son sencillamente conjeturas de tipo intelectual que han sacado algunas personas que no tienen ningún respaldo bíblico. Ya luego Jesús aparece a los 30 años con el ayuno de 40 días y 40 noches, luego hace su ministerio por 3 años, y en esos 3 años pues Jesús escribe una serie de discursos, hace una serie de obras y comienza pues a peregrinar reclutando personas, que sencillamente produjo esta obra de Jesús un impacto tan grande, pero tan grande, que luego de su muerte y resurrección, pues para el Imperio Romano fue imposible parar. Porque después que Jesús es condenado a morir con la crucifixión, que lo vamos a analizar un poco más adelante, qué significaba la crucifixión para el pueblo romano y para una persona que era condenado a morir crucificado, y luego resucita Jesucristo, pues todo lo que él predicó comienza a expandirse. Y en esa expansión de lo que eran los primeros cristianos jugó un rol muy importante Pablo. Pablo, que es uno de los discípulos, aunque no fue de los 12 discípulos que estuvo cerca de Jesús, pero que sí era un discípulo que en principio perseguía a los cristianos, pero que luego fue confrontado por Jesús, cuenta la palabra, y entonces comienza una obra de expansión del cristianismo que va desde las localidades donde predicaba hasta Grecia, incluso en la mitología griega, hasta allá llega Pablo y extiende el cristianismo. Entonces Jesús fue un personaje de profundo impacto para la época. Hay historiadores que no entienden por qué, si un personaje como Jesucristo, que impactó tanto en su época y evidentemente impactado tanto en el mundo, no se guarda de él ningún registro histórico más allá de lo que se dice de los evangelios. Los que así piensan pues también se equivocan, porque sí existen registros históricos de Jesucristo, sobre todo registros escritos, como el de Flavio Josefo, que habla de Jesús en la antigüedad de Judías, como lo de Plinio el Joven, y como de otros historiadores de la época que escribieron sobre Jesucristo. Entonces Jesús fue un personaje que ejerció una tremenda influencia en la época, que ha llegado a nuestros días y que se mantiene vivo en el mundo, que sigue ganando adeptos
y que hoy por hoy la institución más grande y de mayor adeptos y de mayor seguidores son las instituciones cristianas en todo el mundo. Excelente. Sabes que has hecho como un recorrido, ¿verdad? Desde diferentes ópticas sobre Jesús. Ahora me gustaría saber, de todo eso, ¿cuáles crees que son los acontecimientos más relevantes, ¿verdad? O digamos, que han tocado a la población, al mundo, referente a Jesús? Los acontecimientos, dices, bíblicos. Sí. Wow. Relacionado precisamente a esa obra salvífica de Jesús, porque por supuesto ha venido al mundo, se ha desarrollado, has explicado pues informaciones que tenemos, otras que digamos son partes de los misterios del Señor. Sin embargo, sí me gustaría, pues tal vez para ti, desde una perspectiva hasta personal, ¿cuáles crees que fueron esos acontecimientos que marcaron al mundo y que, a pesar de que hay gente que no necesariamente se congrega en una iglesia, pero digamos tiene presente o puede calar en esa persona esa obra de Jesús? Mira, yo te pudiera decir superficialmente, así rápido, que quizás el acontecimiento bíblico más importante e impactante de la vida de Jesús es su resurrección, que está muy vinculado evidentemente a su muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero si analizamos ese tema más a profundidad, nos damos cuenta que toda la vida de Jesús, desde antes de su nacimiento hasta su resurrección, es una vida que nos enseña, es simbólica y que tiene un profundo impacto en la vida de las personas. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, que quizás nosotros no lo analizamos en su justa dimensión, pero el nacimiento de Jesús es un acontecimiento bíblico de una profunda enseñanza, porque el nacimiento de Jesús enseña la humildad. Estamos hablando de que quien es rey, de que Dios, de que el Hijo de Dios viene al mundo y decide nacer en un pesebre. La gente no entiende, a veces cuando se habla de pesebre en la Navidad, pintan el pesebre como si se tratara de algo muy bonito. Le ponen luces, le ponen arbolitos, le ponen, qué sé yo, los Reyes Magos. Pero el pesebre no era nada de eso. El pesebre sencillamente era un lugar de animales, súper contaminado, porque ahí había de todo. En el pesebre había de todo, desde los desechos de los animales que estaban ahí hasta todo tipo de contaminación. El pesebre no es tan bonito como la gente lo pinta hoy en la Navidad. Y ese señor, esa persona, ese ser, ese personaje de las dimensiones de Jesucristo decide nacer en un pesebre. Entonces ya desde ahí el Señor nos viene enseñando la virtud de la humildad, el nacimiento de Jesús. Luego, todas las cosas que hizo Jesús, que predicó Jesús, tienen una enseñanza humana, pero también tienen una enseñanza espiritual. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, esa obra, ese milagro. Jesús logra multiplicar los panes en 2 ocasiones. Jesús era un ser extraordinario que sabía aglomerar en torno a él imagínense ustedes, 4,000 personas, dice la palabra, en una ocasión estaban escuchándolo. Dice la palabra 4,000 personas, pero sin contar niños ni mujeres. Pon tú que de las 4,000 personas cada uno de ellos estuviera acompañado de su mujer. O pon tú que los 4,000 hombres, que eran los que se habían contado, la mitad sean mujeres que no fueron contabilizadas. Estamos hablando de 6,000 personas. Y pon tú que de esas 6,000 personas, la mitad, 3,000, estén acompañados de 2 niños, más o menos, que era más o menos como estaba constituida la familia, sobre todo la familia judía, de 2 niños. Entonces estamos hablando de 6,000 personas más, estamos hablando de 12,000 personas, porque solamente se contaron hombres, según dice la palabra. Jesús ve esta multitud y siente pena. ¿Por qué Jesús siente pena? Dice la palabra, sintió pena en su corazón. ¿Por qué sintió pena? Porque estaban hambrientos y Jesús decide darle de comer a esas personas. Entonces le dice a sus discípulos, miren, denle de comer a ellos. Y dicen los discípulos, Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si solamente tenemos 2 panes y 3 peces? Aquí hay más de 4,000 personas. Dice Jesús, sí, pero denle de comer ustedes.
Señor, pero es que no da. Estamos hablando que aquí solo hay 2 panes y 3 peces y aquí hay una multitud de miles de personas. Entonces Jesús manda a buscar los panes, manda a buscar los peces, hace una oración y multiplica en millares los alimentos y lo da hasta que sobraron 7 canastas. Entonces ese evento, ese milagro, ese episodio bíblico enseña varias cosas. Enseña que con la fe, incluso lo dice, con la fe se puede lograr cualquier cosa. Más adelante Jesús también plantea que si se tiene fe como un grano de mostaza, se le puede decir a una montaña, muévete, y la montaña se mueve. Entonces Jesús enseña sobre la fe. Pero también Jesús, con su crucifixión, la crucifixión de Jesús, también enseña mucho. Jesucristo en la crucifixión, hay una serie de relatos, de hechos que se da en la pasión de Jesús hasta su muerte, que nos va enseñando cosas que tienen que ver incluso con el género humano. Por ejemplo, Pedro, que era el discípulo, quizás uno de los discípulos más cercanos a Jesús, le había planteado a Jesús en una ocasión que él era capaz de hacer cualquier cosa por el maestro, por él, por Jesús. Jesús mira a Pedro y le dice: Pedro, mira, de verdad te digo que tú antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro dice: pero maestro, yo soy capaz de ir hasta la muerte contigo. No, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Efectivamente, cuando se da el arresto o la aprehensión de Jesús, que Jesús queda totalmente solo, que va camino hacia su crucifixión, a Pedro lo acusan de ser uno de los seguidores de Jesucristo. Jesucristo estaba en desgracia con el poder político de la época. Y Pedro dice: yo no conozco a ese hombre. Vuelven y le preguntan, otra persona le dice: sí, pero tú eres Pedro, tú eres de los discípulos de él. Y él vuelve y dice: no, yo no conozco a ese hombre. Y la tercera ocasión que negó a Jesús lo hizo casi gritando: le estoy diciendo que yo no conozco a ese hombre. Estaba negando a Jesús. Dice la palabra que canta el gallo, y entonces se acuerda de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Todos los discípulos de Jesús se dieron a la fuga y Jesús estaba totalmente solo en su momento de agonía. ¿Qué enseña eso? Enseña cómo se comporta el ser humano. O sea, nos da una enseñanza de cómo actúan las personas en momentos o de bonanza o en momentos de desgracia. O sea, las personas, el ánimo de las personas es cambiante. El único ánimo que no cambia es el de Dios, que siempre está ahí con nosotros. Entonces, fíjense ustedes cómo cada acontecimiento en la vida de Jesús, hasta lo más simple, nos impacta y nos enseña cosas que tienen un alto valor espiritual y un alto valor ético. Por tanto, yo te diría que no existe quizás en todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús vivió, no existe algo que pudiéramos equipararlo o que pudiéramos medirlo como más importante. Lo que yo sí te puedo decir es que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús vivió es una enseñanza muy profunda para la persona receptora de su mensaje. Wow. Sabes que te escucho y entonces podría comentar de que con esa obra salvífica de Jesús nosotros tenemos pues la humildad del Señor, esa compasión a su pueblo y también esa fe que nos mueve, ¿verdad? Y nos hace creer en Él. Nosotros vamos a ir a una pausa musical y voy a dejar una pregunta para que luego que regresemos pues nos apoyes con eso. Y es cómo hoy día en la familia podemos vivir y compartir esas virtudes que Jesús nos dio con su vida. Segura estaré.
Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Estamos de vuelta de Familia en Familia con Mami Nena. Realmente esperamos que ustedes aún pues permanezcan con grandes expectativas de este tema, porque ahora es que viene lo bueno. Antes de la pausa musical, pues sí que le comentaba a Juan Alberto de que si podría pues compartirnos cuáles son esas virtudes que en la familia podemos pues vivir, podemos compartir, podemos replicar digamos alrededor de esa obra de salvación que Jesús tuvo por su pueblo. Bueno, esas virtudes que se pueden replicar en la familia, en contestación a tu pregunta, es básicamente todas las virtudes que implica el mensaje de amor del Señor Jesucristo. Jesucristo resumió los 10 mandamientos en un solo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a Dios sobre todas las cosas. Tú aplicas ese principio de amar al prójimo como a ti mismo en el marco de la familia, evidentemente. Eso sería básicamente el fundamento de la convivencia de la familia. Ahora bien, Jesucristo también habló de un tema bastante importante y muy adecuado a nuestros días. Una de las razones, está demostrado así científicamente, sociológicamente, que una de las razones por la cual las familias se están destruyendo es por el adulterio y por la fornicación y por el consumo también de material pornográfico. Jesucristo en su mensaje estableció lo que era el adulterio. Jesucristo dijo que todo aquel que vea a una mujer simplemente con el deseo de tenerla, teniendo su esposo, ya está adulterando en su corazón con ella. Y Jesús condena esa práctica. Entonces, si nos llevamos de las enseñanzas de Jesús, de amar al prójimo como a ti mismo y de alejarnos del adulterio, yo pienso que con eso estaríamos pues comportándonos de una manera adecuada para la manutención de la familia. Jesús es el fundamento de todas las relaciones humanas cuando éstas se basan en el amor y el respeto mutuo. En Jesús encontramos respuesta para el trato adecuado con las demás personas, incluyendo evidentemente con la familia. La palabra también nos habla de cómo debe de manejarse la relación entre la familia. La palabra dice, hombres, mujeres, sométanse a sus maridos, y maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Si tú cumples eso, con eso tú estarías garantizando verdaderamente la permanencia en paz de la familia. Vamos a invitar también a nuestros amigos que sean parte del programa, si desean llamar 809-536-1053, pues para que hagan sus comentarios, si tienen algunas preguntas, y pues serán bienvenidas sus llamadas. 809-536-1053. Continuando con nuestro tema, a ver qué nos puedes decir sobre esa salvación, esa misión que Jesús tuvo con nosotros. Entonces, exactamente ¿de qué Jesús nos salvó? Bueno, lo principal y lo más importante para nosotros los cristianos es que nos salvó del pecado. O sea, con la muerte de Jesucristo, Jesucristo paga el pecado de toda la humanidad, y a través de él podemos encontrar la salvación. Jesucristo, él mismo se definió como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de él. Por tanto, Jesucristo es fundamentalmente el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y que si nosotros encontramos en él un verdadero arrepentimiento y lo aceptamos como nuestro Señor, pues sencillamente tendremos salvación. Esa es la salvación espiritual. Pero Jesucristo también fue el gran redentor de la humanidad desde el punto de vista moral. Jesucristo de alguna forma atacó los esquemas morales que tenía la humanidad, del mundo en ese momento, el mundo conocido en ese momento, y los transformó, los cambió por valores totalmente distintos. Un ejemplo de ello es cuando Jesús dijo, ustedes han escuchado decir
que pagues, des ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, yo les mando que todo el que le dé, que amen a sus enemigos, porque no tiene ningún valor amar a quienes te aman. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra para que te golpee. Esto que dice Jesús cambia completamente el esquema de pensamiento y moral que tenía la humanidad entonces. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está atacando Jesús con ese planteamiento? Jesús está atacando un valor jurídico que había en la humanidad desde incluso antes del Imperio Romano, el Código de Hammurabi. El Código Hammurabi es todo un código de derecho que nos viene de Babilonia, del emperador Hammurabi, que estableció el ojo por ojo y el diente por diente, y que era lo que básicamente imperaba en todo el mundo antiguo, en la edad antigua. Entonces Jesús llega al escenario histórico y dice, no, miren, eso está mal. Eso está mal. No paguen ojo por ojo ni diente por diente. Si alguien te golpea, ofrecerle la otra mejilla también para que te golpee. Entonces fíjate cómo Jesús nos salva ciertamente del pecado, pero también nos salva, nos redime de esos valores que la humanidad entendía como valores, pero que realmente eran valores que nos llevaban a la destrucción y a la guerra. Y Jesús cambia totalmente ese esquema moral y ético por uno nuevo, el que Él predicó. Por tanto, Jesús es el gran redentor de la humanidad. Y por eso es que decimos que Jesús impactó tanto desde el punto de vista espiritual y humano, que la historia se divide en dos. Se tiene que decir antes de Jesús y después de Jesús. O después de Cristo. ¿Y crees que la misión de Jesús fue precisamente esa, salvarnos del pecado, o hay algo más que pueda complementar? Esa es la misión de Jesús. Jesús no vino a otra cosa. También Jesús respalda este pensamiento en otros diálogos que el Señor Jesucristo tuvo. El Señor dijo a Pilato, cuando iba a ser crucificado, dijo, mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, o sea, si a mí me interesara las cosas de la tierra, de este mundo, sencillamente tú no tuvieras poder sobre mí, porque el poder que tú tienes sobre mí se te ha dado desde el cielo. O sea, yo vine a hacer otra cosa aquí, a mí no me interesa nada que tenga que ver material ni terrenal. Claro, Él se ocupa de las cosas materiales y terrenales. Decimos de nuevo cómo Él curaba enfermos y cómo Él daba de comer a los hambrientos. Pero la misión de Jesús principalmente es la misión de salvación, de salvarnos, de redimirnos del pecado y también de proponerle a la humanidad un esquema moral y ético distinto al que se conocía hasta ese momento. Tú sabes que hoy día, a pesar de todo eso, de lo inigualable que ha sido Jesús, hay personas que no creen en su existencia. ¿Tú piensas que sí existió, que no existió? ¿Tenemos cómo respaldar la existencia del Señor? Claro que sí. Cuando nosotros analizamos, no solo más allá de lo que dicen los evangelios, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, encontramos una serie de elementos de tipo histórico que respaldan la existencia de Jesús. Eso es obvio. Hablábamos ahorita tras de micrófono, tras del programa, en la pausa, de que historiadores más o menos contemporáneos a Jesucristo refirieron sobre la existencia de Jesús. Hablábamos de Flavio Josefo, que escribió Antigüedades Judías, un historiador 60 años después de Cristo, que hace referencia a Cristo como una persona que fue condenada por el gobernador romano Poncio Pilato. Tenemos a Plinio el Joven, que también habló de Jesucristo. Tenemos también hallazgos históricos, materiales, como el manto de Turín, que es el que se le atribuye a la envoltura de Jesucristo una vez este fue crucificado. Entonces tenemos una serie de elementos históricos que respaldan la existencia de Jesús. Hay quienes plantean que es muy difícil entender cómo es que una persona, un personaje con la influencia de Jesucristo en el mundo no tenga, amén de estos elementos históricos que he mencionado, otros elementos que respalden o rebustezcan la teoría de su existencia. Para mí no es una teoría, Jesús existió. Pero hay quienes piensan así. Bueno, hay que recordar que Jesucristo desde antes de su nacimiento fue perseguido. A Jesús siempre lo persiguieron.
Jesús fue perseguido desde que estaba en el vientre de María. Recuerden ustedes cómo Herodes estaba persiguiendo a los niños para evitar que naciera el rey prometido. Después de su nacimiento también fue perseguido. En su ministerio fue perseguido y fue atacado. Después de su muerte se trató, incluso los evangelios plantean cómo se trató de desmentir la historia de que él resucitó. Al final de los evangelios se plantea que se le pagó a los guardias para que dijeran que fue que raptaron su cuerpo. Y desde su resurrección hasta nuestros días se han escrito cientos y cientos de libros que plantean la inexistencia de Jesús o sencillamente su desmitificación. Pero ninguno de estos textos apócrifos que se han escrito para defender la teoría de que Jesús no existió tienen tanto respaldo como lo tienen los mismos evangelios o como lo tienen los elementos históricos fuera de los evangelios que testifican y evidencian la existencia histórica del Señor Jesucristo. Pero fuera de todo eso, vamos a apartarnos de lo que diga lo que tenemos en la historia, los elementos históricos. Lo cierto es que si medimos el impacto y la influencia que ha tenido el Señor Jesucristo en la historia y lo medimos en su justa dimensión, llegaremos a la obvia conclusión de que nadie que no haya existido pudo haber impactado tanto como lo ha hecho el Señor Jesucristo desde todos los puntos de vista. Por tanto, es más necio pensar que alguien así no existió que pensar que sí existió cuando tenemos todo lo que tenemos con respecto a él. Incluso a mí me llama mucho la atención como estas mismas personas que tratan de desmentir la existencia de nuestro Señor Jesucristo lo dicen basado en estos argumentos. Sin embargo, creen en la existencia de otros personajes históricos que tienen menos relevancia que Jesús y que incluso tienen menos elementos históricos para respaldar su existencia, como por ejemplo el escritor Homero. Dicen que Jesús no existió, pero sí dicen que Homero existió, el que supuestamente escribe la Ilíada y la Odisea, pero no existe otro elemento histórico que respalde su existencia. Hay quienes certifican y quienes apoyan la idea de que Sócrates, el filósofo griego, existió. Sin embargo, de Sócrates solamente sabemos lo que dijo Platón de él, y no tuvo obviamente el impacto que tuvo Jesús. Sin embargo, estas personas dicen que Sócrates existió, pero entonces quieren desmentir la existencia de Jesucristo. O sea, es una cosa que tú no le entiendes. ¿Cómo tú puedes apoyar la existencia de una figura histórica del cual tú tienes menos pruebas y decir que un personaje como Jesús, que está respaldado por todas las pruebas históricas y está respaldado por su propio impacto en la humanidad, entonces tú no apoyas su existencia? Eso no tiene ningún sentido lógico, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y sabes que enlazando eso inclusive con la explicación que dabas anterior de cuál fue la misión de Jesús para salvarnos, pues has comentado aquí abiertamente que el pecado, salvarnos del pecado. ¿Y de dónde se origina el pecado? Uh-huh. Esa es la pregunta. Sí. ¿Que de dónde se origina el pecado? Bueno, evidentemente el pecado es toda la distorsión, es todo comportamiento distorsionado del debido orden que Dios creó para el mundo. Los hebreos a través de la Biblia, específicamente en Génesis, plantean el origen del pecado, que es en los primeros capítulos del Génesis con la creación. Aparece un personaje que es la serpiente, y esta serpiente tienta primero. La gente cree que la serpiente tentó a la mujer con la desobediencia, y no es cierto. De hecho, cuando nosotros leemos bien el Génesis, nos damos cuenta que la primera tentación fue la de la mentira, porque la serpiente tiene un diálogo bastante inteligente con la mujer y le dice, con que el Señor les ha dicho que no coman de ningún árbol que está sembrado en el huerto del Edén. La mujer respondió, no, el Señor no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho que podemos comer de todo el fruto que está en el Edén, excepto de este fruto. Entonces fíjense cómo la serpiente en este diálogo tienta a la mujer con el pecado de la mentira. Si la mujer hubiese dicho en ese momento, sí, Él nos dijo que no comiéramos de ningún árbol, ya está hablando mentira. Entonces ahí hubiese entrado el pecado, pero superó la primera prueba.
La segunda prueba, la que no pudo superar, fue la tentación de la soberbia, de querer ser como Dios, que entró a través de la desobediencia. Porque la serpiente le dijo, no, pero es que el Señor ha mentido, Dios ha mentido. Ustedes no van a morir. Si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces, el deseo de ser como Dios, que se asocia mucho a la soberbia, es el primer pecado que entra a través de la desobediencia. A partir de ahí, pues, el mundo se corrompió. Después de ahí, ya ustedes vieron lo que pasó: homicidios, Caín mata a Abel, la humanidad se distorsiona, se corrompe, y lamentablemente la creación del Señor se ve afectada por el pecado. Lo que implicó que Dios tuviera que mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros para redimir a la humanidad de ese pecado y restaurar nuestra relación con el Señor. Es decir, que por un hombre entró el pecado y también a través de un hombre pues obtuvimos la salvación. Uh-huh. ¿Tú crees que nosotros, los seres humanos, damos por sentado esa salvación? ¿Cómo así que la damos por sentado? Es decir, si nosotros no honramos el sacrificio de Jesús, de que si... Bueno, yo pienso que la humanidad actualmente está muy apartada de los valores cristianos y está muy apartada de Dios. ¿Por qué? Sí, porque en el mundo moderno y posmoderno sutilmente se ha implantado un sistema de pensamiento que reniega totalmente de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere para nosotros? A través de la palabra, de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el mundo, la humanidad, visto desde el prisma del Señor, nos plantea que no existe el relativismo moral. Existe el bien y existe el mal. Existe lo que está mal y existe lo que está bien. Lo que es pecado y lo que no es pecado. Existe el comportamiento que está condenado por Dios y existe el que está permitido por Dios. La fornicación, el adulterio, la mentira, la falta a los padres, el robo, el homicidio, los asesinos, las muertes, todo eso está condenado por Dios. Pero el mundo de ahora no nos plantea eso. El mundo de ahora nos plantea un método, un sistema de pensamiento diferente. Nos está planteando un relativismo moral donde no existe ni el bien ni el mal, sino que existen comportamientos que su valor moral va a depender de cómo tú lo interpretes o cómo tú veas las cosas. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de eso? Por ejemplo, hay quienes piensan que mentir puede ser bueno cuando es por una justa causa. O sea, eso es un relativismo moral. O sea, no, pero de una mentira depende para que tú la digas. Se ve mucho en el mundo de la política también. El fin justifica los medios. O sea, en la política lo que vale es el ser astuto, el engañar, el mentir para tú lograr los propósitos. De hecho, el mundo está lleno de un relativismo moral que lo que hace es echar a Dios a un lado y plantearnos un sistema de vida conforme a nuestra propia voluntad. Entonces, eso nos lleva a la destrucción. Nos lleva a la destrucción porque esos comportamientos relativos desde el punto de vista moral normalmente son contra natura. Y lo que me está preocupando es que lo que antes era malo, lo que antes entendíamos como malo, que ahora lo vemos como algo relativo, se está convirtiendo en ley. Incluso en el mundo se están emitiendo leyes para normatizar precisamente esos comportamientos anticristianos, esos comportamientos inmorales. Pero incluso más allá, no solamente que se está convirtiendo en ley, sino que quien habla en contra de eso comete prácticamente un delito. Hay comportamientos que la Biblia condena y lo tacha como pecado. Y sin embargo, hoy día muchos de esos comportamientos lo están convirtiendo en ley. Tan sencillo como eso. Y tú no puedes hablar en contra de eso porque si lo haces, pues sencillamente tú estás cometiendo un delito y te pueden condenar por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viviendo un mundo muy complejo.
el mundo de la posverdad, el mundo del modernismo, el mundo del relativismo moral, ¿verdad?, que pasa las fronteras culturales de cada país y que se extiende por todo el orbe a través de los medios, está cada día más socavando los valores cristianos. Y frente a eso, las iglesias, sobre todo las iglesias cristianas, tienen un gran reto. Me preocupa también ver cómo algunas iglesias de denominación cristiana se vinculan a estos sectores tratando de compaginar con ellos, como de hacerse socio de ellos. Y eso también está muy mal. El cristianismo tiene que mantener firmes sus valores. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, el que quiera seguir, sigue. El que no quiera seguir, que no siga, allá él. Pero el cristianismo no tiene que aliarse con nadie que tenga valores o que persiga valores o que asuma creencias distintas a las que nos enseñó el Señor Jesucristo y las que están en la Biblia. Entonces, esa parte también me preocupa bastante. Hay que tener mucho cuidado con las reformas que se quieren hacer en lo interno de la iglesia. Y mirando precisamente esas preocupaciones, ¿cómo crees que en las familias y en las comunidades se le puede hacer un contrapeso a esos antivalores? ¿Cómo crees que nosotros podemos mantener las enseñanzas cristianas y sobre todo cultivarlas para las nuevas generaciones? Las familias tienen que jugar un rol muy importante en este sentido. Las iglesias tienen una gran batalla que librar a nivel social, a nivel de Estado, en todos los niveles. Y evidentemente todo empieza por la familia. Los padres tienen que asumir la educación de sus hijos. No le podemos dejar la educación al Estado. El Estado puede instruir a la persona, pero no los puede educar íntegramente como se necesita. La familia es la primera institución de la sociedad. Y en un país como el nuestro, pues la familia es esencialmente cristiana, porque ese es nuestro valor cultural. Por tanto, la familia juega un rol muy importante. Los padres, las iglesias, la educación, las escuelas. A mí me preocupaba mucho el debate que se estaba generando de excluir la Biblia de las escuelas, por ejemplo. No entiendo cuál era el afán de excluir la Biblia de las escuelas. O sea, ¿qué de pernicioso tiene la Biblia o tiene la formación religiosa en las escuelas? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar desde el punto de vista cívico a nuestros hijos, a los estudiantes, a los niños, a nuestros hijos? O sea, ¿por qué sacar la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia tan malo que haya que sacarla de las escuelas? Entonces, esas son cosas que la iglesia tiene que enfrentarlas. Entonces, es una reingeniería social que se tiene que llevar a cabo y que tienen que encabezar las familias, las iglesias y las comunidades. Wow, es decir que el reto es bastante grande y pues ya saben que esa es nuestra tarea de todos, defender los valores cristianos, honrar el sacrificio más grande que se ha tenido, la muestra mayor de amor que Dios tuvo para su pueblo. Y ya nosotros estamos en... Yo quiero, antes de que tú concluyas, sí, Ariela, decir algo muy breve. Y es que frente a esa inmensa tarea que se tiene en un mundo tan convulso como este, los cristianos tenemos que saber algo. Nada de esto se hace con nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos también que dejar que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. No creer que nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Tenemos que mantenernos cada vez más cercanos al Señor a través de la oración y pedirle al Señor que obre a través de nosotros, porque a la larga esto no es mérito de nadie. Esto no es mérito del Papa, no es mérito de ningún sacerdote, de ningún obispo, ni de ningún pastor, ni de nadie. Este es el mérito del Señor Jesucristo que obra a través de nosotros. Tenemos que permitir que Él nos utilice a nosotros como instrumento para poder ir y enfrentar estos males que estamos viviendo el día de hoy. Fíjate, la obra salvífica de Jesús, pues esta noche creo que nos ha recordado, ¿verdad?,
el significado del amor de Dios y pues nos ha puesto la tarea de honrarlo, como lo decía anteriormente, y que no se quede aquí, es decir, no se queden solamente que ustedes escucharon un programa, sino que puedan compartir esto y que lo vivan y vivirlo desde la fe. Juan Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, por engalanar la cabina, y a ustedes desearle un feliz reposo y hasta el próximo programa. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.